¿Alguna vez has sentido que alguien planeaba traicionarte, pero decidió actuar justo cuando pensaba que estabas demasiado lejos para defenderte? Esta es una de esas historias de venganza silenciosa, donde la justicia no llega con gritos ni escándalos, sino con inteligencia, preparación y absoluta calma, donde quien parece perder, en realidad solo está esperando el momento adecuado para mostrar que nunca estuvo desprevenido. Mi nombre es Raúl Mendoza, y lo que estás a punto de escuchar no es una fantasía ni una exageración dramática. Es lo que ocurrió cuando, durante un viaje de trabajo en Bogotá, recibí una llamada que cambiaría el curso de mi vida. Al otro lado de la línea, la mujer con la que compartí 15 años me dijo, sin titubear, que había vendido nuestra casa familiar y se iba con otro hombre. Ella pensó que yo solo sabría aceptarlo, que era demasiado tarde para hacer algo. Lo que no sabía es que yo ya lo esperaba. Quédate hasta el final, porque esto no es solo una historia de traición. Es una lección sobre poder, estrategia y lo que sucede cuando alguien subestima al hombre equivocado. Así empiezan las verdaderas historias de venganza. La llamada llegó un jueves por la mañana, mientras yo revisaba los informes de auditoría en una sala de reuniones de Bogotá. El clima en la ciudad era húmedo, el cielo encapotado, y yo estaba concentrado en revisar cláusulas sobre una adquisición inmobiliaria compleja en Medellín. Cuando vi que era Claudia, respondí sin sospechas. Lo que escuché no se parecía a nada de lo que había imaginado. Raúl, ya está hecho. Vendí la casa. Víctor y yo vamos a empezar de nuevo en Cancún. No hubo disculpas, ni dudas en su voz. Solo una frialdad ensayada, como si lo hubiera repetido en su cabeza varias veces antes de marcar. Durante unos segundos, no dije nada. Solo escuché cómo pronunciaba cada palabra con una calma tan cruel que parecía orgullosa de su decisión. Me explicó, como si fuera una actualización administrativa, que había firmado los documentos el día anterior, que el comprador ya tenía las llaves, y que sería mejor para todos si yo simplemente aceptaba las cosas como estaban. Víctor y yo creemos que es lo mejor. Tú siempre estás viajando. Nunca estás. Esta casa nunca fue tu prioridad. Ya tomamos la decisión. Mientras hablaba, yo no interrumpí. No la enfrenté. No pedí explicaciones. Me limité a respirar despacio. Por dentro, sentía algo que no era ira, sino una especie de claridad helada. Esa calma que llega cuando uno ya intuye desde hace tiempo lo inevitable. Ella pensaba que su plan había salido perfecto, que me había atrapado fuera del país, lejos, sin capacidad de reacción, que me iba a encontrar, al regresar, con una realidad consumada. Casa vendida, relación extinguida, y ella reinventándose como una mujer libre, sin consecuencias. Lo que no sabía era que yo había estado preparando este momento durante meses. Después de colgar, dejé el teléfono sobre la mesa sin decir palabra. A unos metros, mis colegas colombianos seguían discutiendo sobre tasas de capitalización y modelos de riesgo, ajenos a la bomba emocional que acababa de estallar en mi oído. Me disculpé brevemente y salí al balcón del hotel. La ciudad parecía ajena a mi vida en ruinas, pero yo no sentía desesperación. Sentía algo más poderoso, enfoque. Ese mismo día, desde mi computadora portátil, redacté 2 correos con el asunto: venta fraudulenta detectada, acción urgente requerida. Los envié a Laura Esquivel, mi abogado de confianza desde hace más de 10 años, y a Daniel Paredes, notario público en Cholula que había gestionado las últimas escrituras conmigo. Porque, aunque Claudia creyera que esa casa aún estaba a su nombre, hacía tiempo que había dejado de ser así. Yo no grité, no amenacé, solo accioné. Y ese fue el primer movimiento en una partida que ella pensaba haber ganado,
sin saber que yo llevaba meses escribiendo las reglas. Yo no creía en la paranoia, pero sí en la prevención. Y cuando vives tantos años entre contratos, cláusulas ocultas y movimientos financieros disfrazados, desarrollas un sexto sentido. Hace casi un año, ese sentido empezó a susurrarme que algo en Claudia había cambiado. Al principio fue sutil, respuestas más frías, viajes de retiro espiritual que no tenían fotos ni rastros en redes sociales, una obsesión nueva por la meditación y la reinvención femenina que coincidía con su cercanía con Víctor, un supuesto fisioterapeuta con el que empezó a entrenar 5 veces por semana. Yo no dije nada, no por miedo, sino por estrategia. Mientras ella buscaba su yo auténtico, yo diseñaba una salida elegante y legal. Lo primero que hice fue separar nuestras cuentas. Redirigí mis ingresos a una cuenta personal de la que ella no tenía conocimiento y dejé que los movimientos en la cuenta conjunta continuaran, para no despertar sospechas. Lo segundo fue más importante. Inicié el proceso de constitución del fideicomiso Mendoza Herrera con una cláusula clara. La propiedad quedaría registrada a nombre del fideicomiso, pero bajo custodia única e irrevocable mía como fideicomisario. Convencí a Claudia de firmar los documentos bajo la excusa de una optimización de activos patrimoniales por motivos fiscales. Recuerdo perfectamente ese día. Estábamos en el despacho del notario Daniel Paredes. Ella miraba su celular mientras el abogado le explicaba que era un trámite estándar. Firmó sin hacer una sola pregunta. Solo levantó la vista para decir: «Esto sirve para pagar menos impuestos, ¿verdad?». Y volvió a contestar mensajes de WhatsApp. Yo asentí. Técnicamente no era una mentira. El fideicomiso sí ofrecía beneficios fiscales, pero el verdadero objetivo era blindar lo que me pertenecía. Claudia no sabía, ni preguntó, que a partir de ese momento no podía vender la propiedad sin mi autorización expresa. Durante los meses siguientes, actué con total normalidad. Le preguntaba por sus proyectos, escuchaba sus planes de expansión con su nuevo grupo de mujeres conscientes. Incluso me ofrecía pagar parte de un curso que quería tomar en Tulum. Todo para mantener el terreno bajo control. Mientras tanto, preparé copias certificadas del fideicomiso, entregué un aviso al registro público de la propiedad sobre cualquier intento de traspaso irregular y dejé a mi abogada lista para intervenir si algo salía de lo esperado. Por eso, cuando Claudia me llamó desde México para anunciar, con esa frialdad teatral, que había vendido la casa y que ya no formaba parte de mi vida, yo ya tenía todo preparado. Ella pensaba que había ganado, que su nueva libertad venía acompañada de una fortuna rápida y sin consecuencias. Lo que no sabía es que, en esa casa que intentó venderme por la espalda, yo ya había enterrado legalmente todos los accesos, y ella acababa de chocar contra una pared que no podía derribar con promesas de yoga o discursos de empoderamiento. No le dije a nadie que regresaba antes. Tomé el primer vuelo disponible desde Bogotá, llegué al aeropuerto de Ciudad de México al amanecer y desde allí conduje las 3 horas que me separaban de nuestra casa en la Sierra de Puebla. Durante el trayecto no escuché música ni noticias. Solo el sonido del motor y mis propios pensamientos, ordenados, fríos. Tenía todo listo. No iba a improvisar. Era sábado, poco después de mediodía, cuando doblé la última curva de la carretera empedrada y vi el portón abierto. Un SUV blanco, de esos que aparecen en comerciales de gimnasios y dietas milagrosas, estaba estacionado en mi lugar. No me sorprendió. Supuse que era el auto de Víctor. Dejé mi maleta en la cajuela y entré por la puerta principal, que también estaba abierta. Desde la cocina se escuchaban risas, el sonido de copas y una conversación animada. Me acerqué en silencio. Claudia estaba allí, con un vestido claro que no le había visto nunca,
sosteniendo una copa de vino blanco. Víctor, a su lado, sostenía una tableta en la que mostraba planos de remodelación. Si tiramos este muro, podemos abrir completamente el espacio. La luz natural lo va a cambiar todo, decía con voz segura, como si ya fuera el dueño. Ambos se congelaron al verme. Claudia tardó un segundo en reaccionar. Luego sonrió con esfuerzo. Raúl, no te esperaba hasta el lunes, dijo, intentando sonar natural. Claramente, respondí, sin cambiar el tono. Mis ojos pasaron de ella a Víctor, que retrocedió medio paso. Esto es un poco incómodo, murmuró él. Tal vez debería irme. Preferiría que te quedaras, repliqué. Esto también te concierne. La tensión llenó la habitación. Claudia intentó tomar el control. No hagas esto más difícil de lo que es. He sido honesta. Esta casa ya no significa lo mismo. Ambos merecemos comenzar de nuevo. Asentí lentamente. Por eso he hablado con mi abogada sobre la venta fraudulenta que intentaste realizar. La copa tembló en su mano. ¿Fraudulenta? No entiendo de qué hablas. Abrí mi maletín y coloqué con calma los documentos sobre la encimera. La propiedad fue transferida hace 11 meses al fideicomiso Mendoza Herrera. Yo soy el único fideicomisario. Tú lo firmaste, Claudia. ¿Recuerdas aquellos papeles de reorganización fiscal que firmaste mientras estabas enviando mensajes desde notario? Víctor miró los papeles, luego a ella. Me dijiste que todo estaba a tu nombre. Lo estaba, respondió, aunque su voz ya no tenía la misma firmeza. No, no lo estaba, intervine. El contrato es claro. Legalmente, no puedes vender esta casa. Y el supuesto comprador ya ha sido notificado. La venta es nula. No hay transferencia válida. Lo que intentaste hacer no solo es inválido, sino que puede considerarse fraude. Víctor tragó saliva. Creo que voy a esperarte en el auto, dijo en voz baja y desapareció por el pasillo. Una vez a solas, Claudia intentó cambiar de táctica. Su voz se suavizó. Podemos hablarlo, llegar a un acuerdo, dividir las ganancias. No hay ganancias que dividir, la interrumpí. Esta casa no es negociable, y ya hay abogados involucrados. Lo que ocurra ahora depende de ti. Si cooperas, esto puede terminar rápido. Si no, nos veremos en tribunales. Ella apretó los labios. Tomó su celular y marcó con rapidez. Voy a llamar al abogado de mi hermana. Tú no te vas a salir con la tuya. Hazlo, le dije con serenidad. Y mientras tanto, esta noche me quedaré en el hotel del pueblo. El lunes me mudo de nuevo, porque esta casa sigue siendo mía. Y no voy a ceder. Me giré para salir. Antes de que cruzara la puerta, escuché su voz detrás de mí. Esto no ha terminado, Raúl. Me detuve y con una leve sonrisa le respondí sin mirar atrás. De hecho, Claudia, creo que sí. Al día siguiente, domingo por la mañana, me reuní con Laura Esquivel en su despacho. Ella ya había recibido los correos que le envié desde Bogotá y no había perdido el tiempo. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa, con separadores de colores y varios documentos resaltados con notas adhesivas. Me ofreció café. Lo rechacé. No quería distracciones. Hay cosas que necesitas saber, dijo sin preámbulos. Abrió la carpeta y empezó a desplegar la información con la precisión de alguien que ha hecho esto 1000 veces. Primero, los movimientos bancarios. En los últimos 9 meses, Claudia había transferido más de 120,000 pesos mexicanos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta a su nombre, abierta discretamente en una entidad financiera de Cancún. El dinero provenía del fondo de emergencia que habíamos acordado nunca tocar, salvo para situaciones críticas.
¿Y ese dinero está intacto? Pregunté. No, respondió Laura. Una parte fue usada para pagar anticipos en una propiedad comercial en Playa del Carmen, un local en una zona de turismo de bienestar. El contrato de arrendamiento estaba firmado por Claudia y por Víctor Pérez Moreno. Ese era su nombre completo. Al revisar sus datos, apareció algo más. Esto es lo peor, dijo Laura, mostrándome un informe con el logo de una firma de investigación privada. Víctor tiene antecedentes por estafa en 2 estados. Usó identidades falsas, abrió negocios con parejas sentimentales, desapareció cuando las cosas se complicaban. Claudia probablemente no lo sepa o no le importe. Pasé la mano por la cara, procesando lo que estaba oyendo. Años construyendo algo con cuidado y de pronto una doble traición, personal y financiera. ¿Y sobre la venta de la casa? Pregunté. Aquí viene el giro más sucio, dijo Laura. La compra fue firmada por una empresa recién constituida llamada Horizonte Integral S.A.de.C.B. Tiene un solo accionista, Luis Pérez Moreno, hermano de Víctor. Lo que intentaban hacer era evidente: comprar la casa por debajo del valor real, sin consultar al fideicomiso, revenderla después con una ganancia y usar esa liquidez para su nuevo negocio en la Riviera Maya. La claridad de la maniobra me golpeó como un cubo de hielo. No solo querían despojarme, querían hacerlo con estilo, con cinismo, y todo mientras yo estaba al otro lado del continente, firmando contratos y creyendo que el orden aún tenía algún valor. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, sin levantar la voz. ¿Estás blindado?, respondió Laura. El fideicomiso fue correctamente registrado, no hay cláusula ambigua. Legalmente, Claudia no tiene derechos de venta, y al haber firmado papeles sin leer, no puede alegar engaño. Además, podemos solicitar que se congele la cuenta donde depositó el dinero transferido. Pero eso depende de la rapidez. Y penalmente, Laura se tomó un momento antes de responder. Estamos en terreno gris. Podríamos ir por fraude, tentativa de apropiación indebida, incluso falsedad si descubrimos más. Pero sabemos cómo terminan estas cosas: largas, lentas, costosas. Lo más inteligente sería negociar con firmeza. Le das una salida, y si no la toma, se enfrenta a todo. Asentí lentamente. No quería verla en la cárcel. No por ella, sino porque yo no era ese tipo de hombre. Pero tampoco iba a permitir que me arrastraran por ingenuidad. Prepara una propuesta. Firme, clara. Quiero recuperar mi dinero. Quiero que renuncie por escrito a cualquier reclamo sobre la casa. Y no quiero saber más de ella ni de Víctor. Que desaparezcan. Laura tomó nota, sin levantar la vista. Y si se niega, agregué, entonces usaremos cada uno de estos papeles, uno por uno. Ella cerró la carpeta con suavidad. Raúl, lo subestimaron. Pensaron que eras el hombre que siempre callaba, que todo lo toleraba, pero tú no te defendiste solo. Te preparaste, y eso marca la diferencia. Salí de la oficina mientras el sol del mediodía iluminaba la plaza frente al despacho. Me senté en una banca, sin mirar el celular. Por primera vez en días, no sentí rabia. Sentí algo más fuerte: determinación. Esa no era solo una traición de pareja. Era una conspiración económica cuidadosamente planificada. Pero ahora sabían que no estaban tratando con un hombre cualquiera. Y yo apenas estaba empezando. El lunes por la mañana, Laura presentó formalmente una notificación de advertencia legal ante el Registro Público de la Propiedad, bloqueando cualquier intento de transferencia o modificación sobre la casa de la Sierra de Puebla. A mediodía,
Entregamos en mano una propuesta de acuerdo extrajudicial al abogado que Claudia había contratado apresuradamente, un hombre joven, bien vestido, pero con el aire arrogante de quien no había leído más de 3 páginas del expediente. La propuesta era clara. Claudia debía devolver al menos el 60% de los fondos que había sustraído, renunciar por escrito a todo derecho presente o futuro sobre la propiedad y comprometerse a no iniciar ninguna acción legal contra mí ni contra la estructura del fideicomiso. A cambio, yo no presentaría cargos penales ni solicitaría una auditoría de los pagos realizados a la empresa fantasma de su cuñado. La respuesta llegó esa misma tarde, por WhatsApp. Esto es absurdo. No tienes el control absoluto que crees tener. Esa casa era también mía. Nos vemos en tribunales. Mostré el mensaje a Laura. Ella sonrió con la tranquilidad de quien ya lo había previsto. Esto no es una negociación emocional, Raúl. Es un proceso lógico. Si quiere guerra, la tendrá. Pero con documentos, no con gritos. El martes por la mañana, presentamos formalmente la demanda civil por intento de enajenación fraudulenta de bien inmueble. En paralelo, la notificación al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera incluía una solicitud de revisión de las operaciones de Horizonte Integral S.A.de.C.B. Lo más probable era que esa empresa tuviera múltiples irregularidades y movimientos que no resistirían una auditoría seria. Laura sabía cómo presionar sin violencia. Yo solo debía seguir el ritmo. Esa misma noche, Claudia me llamó. No grité. No hubo insultos, solo silencio por mi parte, hasta que ella, con una voz distinta, no derrotada, sino más real, dijo: «No sabía que ibas a llegar tan lejos. Creí que solo ibas a resignarte, como siempre. Y ese fue tu mayor error», le respondí. Creer que por callar no veía, por ceder no pensaba. Colgó sin despedirse. El jueves siguiente, su abogado se presentó en la oficina de Laura con una nueva actitud. Traía una contrapropuesta. Claudia ofrecía devolver 80,000 pesos, ceder la casa completamente y pedía conservar solo un porcentaje del dinero invertido en el arrendamiento del local en Cancún. A cambio, yo renunciaría a cualquier acción penal contra ella o su entorno. Laura y yo lo discutimos durante 1 hora. No era perfecto, pero cumplía con lo esencial: protección patrimonial, cierre emocional y eliminación de riesgos futuros. Firmamos el acuerdo 2 días después en una sala neutral. Claudia no dijo una palabra durante toda la reunión. Vestía sobria, sin maquillaje, sin los accesorios llamativos de antes. Su abogado hablaba por ella. El único momento en que nuestras miradas se cruzaron fue cuando firmó el documento final. Sus ojos no mostraban odio. Mostraban otra cosa: comprensión tardía. Yo tampoco dije mucho. Firmé, recogí mis copias y me levanté. Había algo liberador en todo eso. No era una victoria que uno celebra con aplausos. Era una restitución. Un equilibrio restaurado sin violencia. Una línea final trazada con precisión quirúrgica. Mientras salía del edificio, vi el reflejo de mi rostro en el cristal. El mismo de siempre, pero más firme. Más claro, porque, a veces, defender lo tuyo no se trata de destruir al otro, sino de no permitir que te arrebaten lo que construiste con años de sacrificio. Y en ese sentido, yo ya había ganado. La casa volvió a quedarse en silencio. No el silencio frío que precede a una discusión, sino uno más limpio, más real. Había despedido al jardinero de Claudia, cancelado las suscripciones que ella solía mantener a revistas de decoración y sustituido el sistema de seguridad por uno nuevo, más moderno, más mío. Durante semanas, trabajé en pequeñas renovaciones. Instalé paneles solares,
Reforcé las ventanas con protección térmica y climática y restauré la madera de la terraza con mis propias manos, como había hecho en los primeros años. No lo hacía por nostalgia, sino por dignidad, por recuperar algo que me pertenecía más allá de lo material. Esa casa era, ahora, un símbolo de resistencia, de orden, de renacimiento. Nunca me llegó una disculpa, ni de Claudia ni de Víctor. Supe, por amigos en común, que el proyecto del spa holístico en Cancún se había reducido drásticamente. No consiguieron inversionistas y algunos proveedores exigieron pagos por adelantado cuando supieron de sus antecedentes. El local sigue cerrado. Una lona polvorienta cubre el letrero. No me alegré al saberlo. Solo sentí lo inevitable. Lo que más me impactó no fue la traición. Fue su banalidad. La ligereza con la que Claudia creyó que podía ejecutar su plan sin consecuencias. Como si la vida se pudiera manipular con una sonrisa convincente y unas firmas falsas. Pero el mundo real no funciona así. Las cosas tienen peso. Los actos también. Cada mañana, al despertar, abría las cortinas y dejaba entrar el sol de la sierra. Me sentaba con el café en la terraza y escuchaba a los pájaros sobre los pinos. Ese momento, repetido cada día, se convirtió en mi forma de cerrar el ciclo. Sin rabia, sin venganza explícita, solo con justicia interna. Porque uno no se reconstruye destruyendo al otro, sino recordando quién es. Invertí parte del dinero recuperado en un pequeño inmueble en Cholula, un local de oficinas modestas que alquilé a una firma joven de arquitectura. El resto lo guardé sin apuro. No tenía urgencias. Mi vida profesional seguía estable, mi reputación intacta, mi nombre limpio. Un viernes por la tarde, Laura me llamó. Solo quería saber cómo vas. El caso ya está archivado. Todo en orden. Mejor de lo que esperaba, le dije. Gracias por todo. Tú hiciste lo difícil, Raúl. Yo solo puse las palabras legales. Colgamos. Me quedé mirando el atardecer desde el balcón. Las montañas al fondo no se movían, y eso me gustaba, porque en un mundo tan volátil, tan lleno de gestos rápidos, promesas vacías y traiciones fáciles, todavía hay cosas que permanecen, como el respeto por uno mismo, como la firmeza silenciosa de quien no grita, pero nunca se deja, y como esa casa que sigue en pie, fuerte, serena, bajo el mismo techo que yo ayudé a construir. Yo no gané gritándole al mundo. Gané sin mover un solo ladrillo más de los necesarios. Y a veces eso es suficiente. En el mundo legal hay algo que nunca cambia. Una firma no solo representa consentimiento, también representa responsabilidad. Las historias de venganza más poderosas no son aquellas que terminan en gritos o destrucción, sino las que revelan quien realmente entendió las reglas del juego y quien solo fingía jugar. Raúl no se defendió con violencia ni con drama. Se defendió con inteligencia, con preparación, con algo que muchos subestiman: previsión. En esta historia, la justicia no se impuso con castigo, sino con estructura, con verdad, con límites claros. Y eso, al final, es la enseñanza más valiosa. No necesitas aplastar a nadie para proteger lo que has construido. Solo necesitas estar listo para cuando otros intenten quitártelo. Si tú también crees que hay formas de defenderse sin perder la calma, dime en los comentarios. Así se responde en silencio. Y comparte si alguna vez viviste algo similar. Y si te gustan las historias de venganza reales, profundas y que dejan una lección, suscríbete al canal. Aquí, cada historia tiene un sentido, y cada silencio